Kenia Oz. Su fama se la debe a las personas de las que se rodea o ella misma ha construido su propio éxito. Pasó una temporada muy larga llena de hate y estuvo a punto de alejarse completamente de las redes y dejar el sueño que alguna vez en su infancia tuvo. Con miedo de que se terminara su carrera, había creado un fandom que la apoyaría para dejar los videos en YouTube y darle inicio a una vida arriba de los escenarios. Antes que todo esto pasara, hubo un origen y nos remontaremos al 15 de julio de 1999 en Mazatlán, Sinaloa. Ahí nació Kenia Guadalupe Flores Osuna. Dibujar y pintar solo son unas de sus actividades favoritas, aunque el escribir cualquier cosa, como poemas, solo hacían ver la gran imaginación que tenía. Su niñez está caracterizada de color rosa, y sí, lo digo literalmente, pues era una niña consentida y berrinchuda que le gustaba tener todo de ese color. Peluches rosas, juguetes rosas y su cuarto rosa. Amaba las Barbies. Pero ciertas estrellas de la tele se convirtieron en su más grande admiración. Cuando veía la televisión, la serie que no podía dejar de ver era Hannah Montana, una adolescente que vivía una doble vida secreta como estrella de pop muy famosa. Kenia no solo la veía por entretenimiento, su imaginación la llevaba a sentirse como ella y verse reflejada en una cantante así de famosa. Pero no solo la serie sería uno de los indicios hacia el deseo de tener una vida de ese estilo. La música de Ariana Grande, Selena Gómez y Demi Lovato pasaría a ser escuchada de forma seguida y le emocionaba tanto el creer que podría llegar a ser como ellas. A los 6 años se fue de Mazatlán para vivir con sus padres en Guadalajara, Jalisco. En su estancia aquí, reforzó sus pensamientos de querer tener una vida fuera de lo común. Específicamente sucedió un día que salió con su madre porque ella la llevaba a muchos lugares a divertirse, pero fueron a un museo recreativo para niños, en donde había una zona de medios de comunicación. Ahí podían jugar a ser conductores de televisión y locutores de radio. Kenia quedó fascinada al explorar esta zona y solo le sirvió para confirmar una vez más que los medios de comunicación serían a lo que quería dedicarse cuando fuera mayor. Lo que más le atraía era el convertirse en conductora de televisión, pero en general deseaba estar frente a las cámaras, arriba de un escenario, cantando, bailando, hablando o haciendo cualquier cosa. El chiste era que la gente la viera. Kenia describe a su padre como ausente, pues él era el que llevaba la economía del hogar y se mantenía fuera de él durante todo el día. Se iba muy temprano y prácticamente solo en la noche veía a sus hijas porque sí, Kenia tiene una hermana menor, Eloísa. Una nueva etapa llega a la vida de Kenia. El origen de esta fue el divorcio de sus padres. Cuando apenas tenía 12 años, sus padres toman caminos diferentes. Todos se regresan a Mazatlán, pero Kenia se tuvo que ir a vivir con su abuela paterna a la ciudad porque ya iba a entrar a la secundaria y después seguiría sus estudios ahí hasta la universidad. Su madre y su hermana se fueron al rancho de sus abuelos maternos, pero claro que su mamá seguía pendiente de ella, pues los fines de semana se veían y no faltaban las llamadas por teléfono. Su vida cambió, pero la manera en cómo la veía todavía más. Se volvió bastante segura de sí misma y la separación de sus padres hizo que de alguna manera quisiera tomar el lugar de su padre. Quería proteger y cuidar a su mamá y a su hermana. Esto también se vio reflejado al momento de entrar a la secundaria, pues ya no quería verse como una niña, quería verse como una mujer. Y aunque su madre se lo prohibió en absoluto y le dijo que hasta los 15 años lo podía hacer, Kenia se maquillaba a escondidas e incluso en la escuela lo hacía a pesar de que estaba prohibido maquillarse y meter cosméticos. La secundaria fue una etapa en donde era muy rebelde, pero aquí bailaría por primera vez, pues le enseñaban lo básico de ballet y les ponían coreografías con la música popular de ese momento. Su desempeño académico nunca fue algo que tengamos que resaltar, pues no era ni la mejor ni la peor de la clase. Sus intereses eran muy distintos a algo académico y cada que le hacían encuestas sobre qué te gustaría ser de grande o se tocaba ese tema, su mente seguía con la misma idea. Estar frente a las cámaras, demostraba esa habilidad frente a las personas cuando tenía que exponer sobre algún tema en clase y disfrutaba de hacerlo. Al llegar a los 15 años y entrar a la preparatoria, su vida pasó por un momento complicado, pues toda esa seguridad que tenía anteriormente se perdió. Se volvió muy antisocial, la depresión y ansiedad llegaron para quedarse. Claro que estaba en una etapa de su vida en donde hay muchos cambios, pero lo que realmente la tenía mal era el pensar en su futuro, porque aún no sabía qué iba a hacer. Lo único que sabía era que llegar a los medios de comunicación era muy complicado. No había manera si no conocías a alguien que se dedicara a eso o tuvieras algún familiar en el medio. Para ella, el llegar hasta ahí era prácticamente imposible. Ahí encontró un refugio. Este era ver videos en YouTube. Sus canales favoritos
favoritos eran Yuya, Wherever Tomorrow y Pau Tips. Se sentía más tranquila al ver contenido y pensó que tal vez las redes sociales, en específico YouTube, podría ser un gran trampolín para poder estar más cerca de la tele o la radio, así que crear contenido no pareció una mala idea para iniciar. A partir de aquí, se enfoca totalmente en empezar con la creación de contenido. Para Navidad pide una cámara y se la compran. A su abuela le pide una computadora con el pretexto de que la utilizaría más adelante cuando entrara a la universidad, pero no era cierto, la quería para editar sus videos. Utiliza lámparas que tiene en su casa para una buena iluminación e investiga todo sobre edición de video. En una libreta anotaba cada paso a seguir para editar como ella quería. El nombre del canal quería que fuera el de ella. Pensó en Kenia Ozuna, pero lo veía muy común y básico. También pensó en que ya existía alguien famoso llamado Ozuna, así que lo descartó completamente. Decidió cortarlo y solo dejarlo como Kenia Oz, y a sus 17 años sube su primer video, el cual sería la presentación de su canal. Les hace saber a las personas de qué tratará su canal, maquillaje, retos y prácticamente lo que se le ocurra. Este primer video llega a las 10,000 vistas, pues sus compañeros en la prepa corrieron la voz y ahora sabían que Kenia hacía videos. Esto no fue del todo bueno para ella, porque en las clases la molestaban seguido con eso y la veían como la rara. Sí le afectó en distintas ocasiones, pero no impidió que siguiera. Su meta era clara. Los sábados y domingos grababa, y de lunes a viernes después de la 1, porque a esa hora salía de la escuela, hacía sus tareas y después se ponía a editar sus videos. Ya comenzaba a sentir la presión, porque estaba a punto de salir de la prepa y no sabía qué iba a estudiar. Su abuela era tradicionalista, normal por su edad y las cosas que ella vivió. Tenía la ilusión de que Kenia estudiara medicina, fuera la doctora de la familia, y le expresó que tenía que tener una vida con una carrera, esposo e hijos. Por supuesto que Kenia no quería eso. Ella quería entrar a una escuela de arte en Ciudad de México, en donde aprendería sobre danza, teatro, pintura, pero su abuela le dijo claramente que no, que ella solo la apoyaría si estudiaba en Mazatlán. La carrera que se acercaba más a sus intereses era mercadotecnia, por eso decidió estudiar esa licenciatura en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Kenia se metió prácticamente a fuerzas, solo lo iba a hacer por su familia. En este punto, los videos ya estaban dando muy buenos resultados. Le bastaron 8 meses para conseguir los 100,000 suscriptores. Entró a la universidad y ya ganaba dinero de YouTube. Como se podrán imaginar, no duraría mucho en la carrera. No le gustaba y por consiguiente no quería estar ahí. En esta parte de su vida pasa algo que sería un antes y un después. Te explico por qué. Kenia admiraba a dos creadores de contenido que eran bastante conocidos en esa época, Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja. Kenia quería colaborar con ellos, por eso le mandó un correo a Kimberly, correo que fue ignorado. Cuando Kenia empieza a ser más conocida, la comparan y le decían que se parecía a Kimberly, así que uno de sus videos toca ese tema y lo titula como Me parezco a Kimberly Loaiza. Este video lo ven Juan y Kimberly y la buscan para formar un team de creadores de contenido llamado Hukilop. Pero la condición era que Kenia tenía que dejarlo todo e irse a vivir a Tijuana con ellos. Después de estar un semestre en mercadotecnia, abandona la carrera, le dice a su abuela que se dedicara a YouTube y aunque ella no estaba de acuerdo, Kenia se fue. Apenas tenía un año con el canal y ya tenía 200,000 suscriptores. Para este punto pasaría uno de los acontecimientos en su vida, que sería una marca que la perseguiría incluso hasta el día de hoy. Aceptó la invitación de los creadores de contenido para unirse al team y se va a Tijuana. Juan le hace firmar un contrato. Una de las partes de este decía que no podía hablar nada de ellos dos, Juan y Kimberly, o revelar algo privado, si no tenía que pagar $1,000,000. Sí, así como lo escuchas, aproximadamente 18 millones de pesos mexicanos. Era imposible que Kenia lo firmara, así que se lo replantean y le dicen que fue un error, que si comete algo de lo estipulado tendría que pagar 1,000,000 de pesos. Ahí es cuando acepta y firma el contrato. Ella estaba muy ilusionada, pues trabajaría con creadores de contenido muy conocidos y crecería sus redes de manera exponencial, pero también una de las cláusulas decía que sus redes sociales pasaban a ser de la empresa. Ella ya no podía tener acceso a sus contraseñas. Todo estaba bien, las redes sociales de Kenia subieron demasiado de seguidores, hacían videos juntos y a los ojos de los espectadores todo parecía ir de maravilla, pero de todo el dinero que ganaba Kenia, el 30% se lo quedaba Juan y aparte de eso le cobraba 15,000
pesos al mes por estar viviendo ahí con ellos. Juan declaró que le ayudaron a Kenia de muchas formas para crecer, tanto como creadora de contenido como persona, entre ellas comprándole una computadora, cámara y equipo para sus videos, enseñándole cosas nuevas para mejorarlos, y claro que esto se lo tenía que pagar de alguna manera, y por eso menciona que esa era la razón por la que le pedía esas cantidades de dinero. Pero Kenia en algún punto ya estaba cansada, porque decía que recibía malos tratos de Juan, ya no estaba de acuerdo con el contrato, quería irse y seguir su carrera sola. Juan no iba a permitir que Kenia se fuera así como así, porque decía que ella solo se había aprovechado de ellos, buscando fama y abandonándolos cuando la consiguiera. Le hace llegar un nuevo contrato en donde se mencionaba que si quería recuperar sus redes sociales, tenía que pagar $1 millón por cada millón de seguidores o suscriptores que tuviera. Era una cifra prácticamente imposible de pagar, pues en su canal de YouTube casi tenía 4 millones de suscriptores y en Instagram 2.3 millones. Se negó a firmar ese contrato y Juan amenazó con eliminar sus redes sociales. Pues recordemos que ellos eran prácticamente los dueños de las cuentas. Kenia solo tomó sus maletas y se fue a Mazatlán. No vamos a adentrarnos al problema, porque cada uno dio su declaración en distintos videos. Habló Kenia, habló Juan, habló Kimberly y se hizo una polémica bastante grande. Algunos apoyaban a quien seguían desde hace mucho tiempo, algunos le daban la razón a Kenia y muchos otros a Juan y Kimberly. Pero esto ocasionó una ola de hate masiva a Kenia, tachándola de mentirosa, exagerada, aprovechada, y así se mantuvo por un tiempo muy largo. Después de que pasó eso, una pesadilla se vuelve realidad. Juan cumplió lo que dijo y le eliminó sus redes sociales. Kenia, desesperada, triste, no sabía qué hacer. Incluso fue a las oficinas de YouTube, pero le dijeron que no podían hacer nada al respecto, pues ella no era dueña de esas cuentas. Esto la obligó a empezar de cero, pero después de mucho tiempo reconocería que fue lo mejor que le pudo haber pasado, porque pensó que era el fin de su carrera, pero todos sus fieles seguidores fueron detrás de ella y la apoyaron en sus nuevas redes sociales. Aquí se consolida una vez más como creadora de contenido e incluso hace un canal llamado Team Oz con su hermana Eloisa, con un contenido muy variado que en ese momento funcionaba muy bien, pero al mismo tiempo que esto pasaba, tomó un camino muy diferente que la haría volver a sentirse como esa niña que soñaba con estar en un escenario, pues cuando tenía el canal anterior que le borraron, iba a subir una canción para sus seguidores, pero a su familia no le gustó mucho y por eso ya no la publicó. Su novio, que tenía en ese momento, que también era su manager, escuchó la canción y le dijo que cantaba muy bien. Como vivían juntos, le recordó que siempre le escuchaba cantar cuando estaba en la bañera, entonces la convenció de meterse a un estudio y grabó su primera canción llamada Por Siempre. Es relevante hacer mención que el 15 de julio de 2021 se lanza oficialmente Chaos Beauty, una marca de maquillaje de Kenia Oz. Aparte de todas las razones que te mencioné en el video por las cuales quería convertirse en una estrella, su madre fue una pieza fundamental, porque ella siempre quiso ser cantante, cantaba canciones de regional mexicano y en todas las reuniones de su familia materna nunca faltaba el karaoke. Sus canciones tienen una muy buena cantidad de oyentes, pero es hasta el 24 de marzo de 2022 que sacaría su primer álbum titulado Cambios de Luna, un álbum que considera su estilo y su esencia. Ya comenzaba a cantar en antros y bares frente a 300 personas. Ese mismo año tendría otro álbum. El 26 de octubre sale K23, pero aquí habría una canción que se volvería viral, Malas Decisiones. Ya no le hacía falta, ya tenía buenos números y su fandom ya estaba más que consolidado, pero un trend en TikTok hace que la canción se escuche en todo México y en otros países de Latinoamérica. Si ya era bastante conocida, ahora ya no había duda de quién era Kenia Oz. El 25 de abril de 2024 sale en todas las plataformas Pink Aura, su tercer álbum que sería un punto y aparte en su carrera. Kenia quería volver a encender esa energía femenina, recordó que cuando era pequeña amaba el rosa e hizo de ese color representativo de su nuevo álbum y su nueva etapa como cantante. Un año después, el 27 de marzo de 2025, anuncia su documental Kenia Oz La OG, que narra el proceso detrás de los conciertos que hizo en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. Se estrenó en los
los cines de México, Estados Unidos, Colombia, Guatemala, Perú, El Salvador, Honduras, Chile, Panamá y Costa Rica. Me es necesario regresar al 2024 porque grabó una canción junto al cantante Peso Pluma llamada Tommy y Pamela, pero a la hora de grabar el video se dieron cuenta que había una química especial, al menos así lo describe Kenia. Fue tanto que hasta el 2025 confirmaron que estaban en una relación y claro que no se hicieron esperar los comentarios, buenos y malos. De una u otra manera dieron de qué hablar por mucho tiempo, los medios los tenían en la mira y hasta el momento de subido este video ellos siguen teniendo una relación que al menos en las redes parece ir muy bien. El 19 de marzo sube el que es hasta hoy su último álbum llamado K de Karma. Probablemente tú conociste a Kenia desde sus inicios y muchos no se imaginarían la vuelta tan brusca que dio su vida y cómo de ser una creadora de contenido llegó a presentarse en el Palacio de los Deportes y el Auditorio Nacional en México. Abandonó YouTube por un sueño más grande y ella, entre muchos creadores de contenido, logró destacar en la música y pudo hacerlo su trabajo. Su fandom es uno de los más fieles. El apoyo incondicional que le han dado a Kenia se vio desde el momento en que tuvo que empezar de cero con sus redes sociales. A pesar de la polémica y todo el hate que recibió, logró consolidarse como una cantante y tener una carrera exitosa. Al empezar a soñar, notó que las posibilidades de llegar a la meta eran completamente nulas, pero ella buscó la manera de llegar y se abrió paso a un mundo en donde soñaba cuando apenas era una niña. Lo que era una realidad es que no se veía haciendo nada más que eso, no había un plan B y no existía algo más, y en el proceso tuvo que hacer sacrificios que rindieron frutos más adelante. Ahora ya no se ve reflejada en sus ídolas, ahora se convirtió en una ídola para muchas personas.